Cuando me digáis. Bueno, yo creo que estamos, ¿no? Buenos días. Gracias por asistir a la rueda de prensa de los compromisos del Consejo de Gobierno. Y si os parece, empiezo ya a comentarlos. Hemos autorizado la contratación en materia de sanidad, vamos a empezar por sanidad, la contratación por vía urgente de 44 plazas de pisos supervisados para personas con discapacidad y trastorno grave. Estas plazas serán en Don Benito 16, en Zafra 8 y en Almendralejo 20 y suponen un importe de 2.362.248 euros. Estos beneficios que suponen para estas personas el que están en esos pisos que están normalizados, en comunidades normalizadas, nos demuestran que conseguimos lo que queremos para ellos, calidad de vida. Y es algo en lo que vamos a seguir trabajando desde el Gobierno, en todo lo que suponga la calidad de vida, sobre todo de personas que lo necesitan más. También en materia de dependencia, el Consejo ha autorizado la contratación por un importe de 648.502 euros del servicio de atención telefónica Call Center para informar y orientar a las personas mayores con discapacidad, con trastornos asociados a la salud mental o cualquier situación de dependencia. Es un servicio que está integrado en el SEPAZ y que puede apoyar a quien lo necesite, desde el lugar que lo necesite y en cualquier momento. Siguiendo con sanidad, hemos abierto la convocatoria, se ha autorizado la convocatoria de subvenciones para la financiación de programas de interés general referentes al 07 del IRPF del 2023. Se establece una cantidad máxima de 8.869.100 euros para subvencionar total o parcialmente proyectos que desarrollen entidades del tercer sector o Cruz Roja Española durante el 2024. Estos proyectos deben estar destinados a personas en situación de pobreza, exclusión social u otras circunstancias especiales de vulnerabilidad. Y aquí se incluyen planes de formación, de inserción sociolaboral o de atención sociosanitaria a estas personas. Asimismo, el Consejo ha autorizado la contratación del Servicio de Vigilancia y Seguridad del Centro Sociosanitario de Plasencia, adscrito al SEPAZ, como saben, con un presupuesto de 1.724.242 euros para un periodo de 24 meses. Con esto garantizamos la seguridad tanto de usuarios como de trabajadores en dichos centros. Paso ahora a materia educativa, en la que el Consejo ha autorizado la contratación del suministro de mobiliario para diversos centros educativos en los que se están ejecutando obras. El importe es de 969.534 euros y son con cargo al Fondo FEDER. Como saben, es un compromiso de este Gobierno que estos centros estén dotados de lo necesario para hacer el trabajo fácil y cómodo, tanto alumnos como profesores. Son equipamientos deportivos, equipamientos infantiles, material didáctico, etcétera, ¿no? Asegurando que estas infraestructuras funcionen. En materia ahora del tema de forestal, de la Consejería de Forestal y Mundo Rural. Seguimos trabajando en mitigar los efectos del incendio forestal del que hablábamos ya en el pasado Consejo de las Urdes y autorizamos otros 10.863.700 a estas 10.000 hectáreas, autorizamos volver a seguir trabajando sobre el tema de evitar aparición de plagas y enfermedades en las zonas no perjudicadas. En el pasado Consejo hablamos de las zonas perjudicadas, a las que les adjudicamos una parte de estos presupuestos para la limpieza. Ahora lo hacemos en las zonas no perjudicadas, siendo así y completando así la regeneración de la naturaleza en esa zona que recibió esta catástrofe del incendio. Hasta aquí les puedo contar sobre el Consejo de Gobierno. ¿Alguna pregunta?
Sí, yo quería preguntar sobre la polémica en torno a volver a autorizar la caza en Monfragüe. La ministra Teresa Rivera ha planteado que es ilegal desde el Gobierno de Extremadura, que sí, que se atañe a la ley. ¿Cómo se va a reconducir todo esto? Bueno, no reconducimos nada. Seguimos en lo que les dijimos desde el principio y que la propia presidenta contestó directamente a la ministra. Nuestras normas nos permiten hacer uso de la caza cuando no sea comercial, con ningún fin comercial ni personal, y para evitar catástrofes mayores, como puede ser la expansión de algunas de las especies. Estamos haciéndolo en tiempo y forma y no incurrimos, porque no es una práctica además que nosotros hagamos por primera vez. Hay otros parques nacionales que ya lo habían hecho y no vemos, pues creo que ahí la ministra pues no estaba bien asesorada y ha contado lo que ha creído, y nuestra presidenta ya lo ha explicado, que no incurrimos en ninguna ilegalidad. Sí, a mí me gustaría más datos, porque lo ha dicho rápidamente, respecto a ese concurso para atender telefónicamente a los mayores y a personas con dependencia. Me gustaría, porque muchas veces, más detalles, ¿se abre a concurso? ¿Se ha adjudicado? Me gustaría ahondar un poco más en el tema. Sí, mire, en el Consejo de Gobierno lo que hacemos siempre es autorizar la contratación, o sea que no está la contratación hecha. Este servicio Concenter existe y nosotros autorizamos la contratación para este nuevo año, mejorando siempre todo lo que podemos, pero es la autorización lo que nosotros llevamos a Consejo de Gobierno. Es el Concenter, saben ustedes que es para personas que tengan dependencia, que lo que necesitan es que puedan llamar pues, con una necesidad imperiosa del tipo que sea, enfermedad, necesidad física, lo que quieran, y puedan ser atendidos. Y puede recurrir a ellos pues todas las personas, no solo que tengan alguna dependencia pues por alguna disminución física o algún trastorno mental, sino que tengan dependencia física por edad o por lo que ellos consideren. Es añadido, es añadido y mejora. Tengan en cuenta que los contratos también van acabando, hay que irlos sacando y hay que irlos formalizando. Sí, buenos días. Yo respecto a lo que la polémica de Almendralejo de las fotos de menores con inteligencia artificial, me gustaría saber si la Junta de Extremadura está al tanto de las investigaciones y si se personaría en caso de que hubiera algún tipo de acción judicial. Y por otro lado, ya se ha anunciado el interés de hacer un plan de educación sexual en los colegios. Si ese plan se va a incluir en los presupuestos del año que viene, ¿sería efectivo para este curso, para el que viene? Bien, bueno, aquí, como comprenderán, rechazamos todo lo ocurrido y lo condenamos. Nos personamos y ponemos todos los recursos que la Administración tiene a disposición de las víctimas y de las familias de las víctimas para poder trabajar en ello. Saben que son menores y que todo esto también nos hace ser todos muy prudentes en lo que hablemos. La Administración pone todo lo que tiene, incluso dos proyectos que se llaman el Proyecto Pilar, que es un acuerdo que existe entre el Colegio de Psicólogos de Extremadura y la Junta de Extremadura para atender a este tipo de casos, violencia de género infantil, en el lugar donde estén los niños o las niñas. No tienen que desplazar a los niños, sino que los psicólogos se desplazan. Eso por un lado. Y por otro lado está la Fundación Márgenes y Vínculos, que está especializada en este tipo de desgraciados sucesos de violencia de género en los niños. Y nuestra presidenta sí habló de que la única forma que tenemos de acabar con esto es con la formación y con hacer entender tanto a niños como a mayores las consecuencias que tienen estas cosas. Y nos pondremos de inmediato en trabajar en ese plan. Tengan en cuenta que ha sido hace 24 horas cuando hemos podido empezar a trabajar en ello y les aseguro que se está haciendo. En relación a otro caso de abuso sexual contra menor, la niña de Montijo, ¿en qué situación nos encontramos ahora? Pues es la misma situación, poniendo todos los recursos en manos de ellos para que puedan ser atendidos, buscando no victimizar más a las personas que están implicadas, teniendo mucha cautela y los recursos dispuestos a dárselos a ellos. Se personaron en el colegio, la consejería en su momento, y están siendo atendidos desde todas las ramas en las que nosotros podemos atenderlos. Pues muchas gracias. Que tengan buen día.